Entonces, muchachos, hablando de procesos geológicos endógenos, entonces hay que decir que lo que decíamos ahora, o se originan en el interior de la Tierra, como parte de la dinámica propia del planeta, se presentan en escala de tiempo geológico y producen deformaciones de la corteza terrestre. ¿Y cuál es la estructura interna de la corteza? Recuerden ustedes, la corteza está compuesta entonces, o la Tierra mejor está compuesta por una serie de capas concéntricas. Donde tenemos la masa externa, que es la corteza, y donde podemos separar corteza oceánica de corteza continental. Por debajo de la corteza tenemos el manto, compuesto por minerales, y debajo del manto tenemos el núcleo, que está compuesto por hierro y níquel fundidos. Al menos tenemos la certeza de que el núcleo externo se encuentra en estado incandescente. Cuando decimos que la roca o que los procesos geológicos endógenos producen deformación de las masas de roca, entonces sobre la corteza, quiere decir que la roca presenta este aspecto que ustedes están viendo acá. Esto es una roca fallada, brechificada, esto es brecha de falla. Partículas de tamaño centimétrico, forma angular, azoangular, discontinua. Otra masa de roca deformada. Esta deformación, ¿cómo se llama esto que vemos acá? Es una discontinuidad, ¿cierto? Una discontinuidad estructural. Esto es una fractura o una diaclasa. O una falla. ¿Quién me sabe decir? Esto lo vamos a llamar nosotros en mecánica de rocas una fractura. ¿Qué es una fractura? Un rompimiento que experimenta la masa de roca en un sitio, en un punto de la masa, acá. Eso para diferenciarlo de ¿qué? De las diaclasas, que son rompimientos pero son repetitivos. Por ejemplo, acá usted puede ver que esta masa está rota acá y está rota acá. O sea, esto es un plano que se repite con este plano. O tenemos esta ruptura por acá con esta ruptura por acá. Mire, esta que se repite con esta y con esta. Eso es una familia de diaclasas. Tenemos esta que se repite con esta. ¿Vean? Entonces, esta es la que vamos a llamar diaclasas. Cuando no se repite se llama fractura, cuando es aleatoria. Hablemos de estos procesos rápidamente. Decíamos que el vulcanismo es un proceso de ascenso de material caliente desde el interior a la superficie. Unas grietas que se forman porque este nuevo material empieza a deformar toda esta masa sólida. Todos sabemos que un volcán, cuando hace erupción, expulsa gases, cenizas, clastos, etcétera, y genera unos sismos que llaman tremores volcánicos. Un tremor volcánico simplemente es un temblor de tierra, que se origina ¿en qué? En el proceso de ascenso del magma desde el interior hacia la superficie. Nosotros aquí en Colombia tenemos muchos volcanes. Entre ellos tenemos el Galeras, que tiene una caldera de más o menos 320 metros, como lo ven acá. Y dentro de la caldera está el cráter. El cráter es como quien dice la boca del volcán. La boca que comunica la superficie con el interior. Por aquí sigue baja todo el cuello volcánico hasta el interior de la Tierra. Cuando esos volcanes tienen acumulación de nieve en la superficie, por altitud la temperatura baja mucho, entonces el agua que está acá se solidifica. Entonces esto se llama volcán nevado. Tienen un problema adicional y es que si hacen erupción, obviamente al salir esta sustancia caliente, derrite toda esta masa de hielo y produce un flujo de agua muy importante hacia todas las direcciones y va a alimentar los ríos y quebradas que nacen en las laderas del volcán, porque estos terminan siendo ecosistemas de gran importancia, zonas donde nacen ríos y quebradas, entonces eso genera un impacto importante sobre el medio ambiente. Cuando se hace pues la erupción, que fue lo que pasó en el Ruiz, por allá en el año 85, si mal no estoy. Fíjense, por ejemplo, que el Nevado del Ruiz tiene una altitud de 5.311 metros sobre el nivel del mar. Es bastante alto. Ya para uno respirar allá le va mal.
El magmatismo, ya decíamos ahora, que es un proceso que tiene relación con la formación de las masas de roca. ¿Qué hace el magmatismo? El magmatismo lo que hace es que produce fusión de material sólido y lo convierte en magma. Luego ese material sólido, fundido, se solidifica y da lugar a la formación de una masa de roca. Y todos son procesos repetitivos en el tiempo y cíclicos. ¿Dónde se presenta? En esta zona, donde hay temperatura importante. Eso da lugar entonces a los mismos magmas que se acumulan hacia el interior. La diagénesis entonces da lugar a la formación de rocas sedimentarias, específicamente lo que se conoce como rocas sedimentarias clásticas o detríticas. ¿Y por qué se forma? Porque hay materiales que son arrancados, transportados hasta cierto punto, ya se depositan y luego le llegan más materiales y se quedan encima. Cuando hay una cubierta de material o una capa de material gruesa por encima, se forma o aumenta la presión a la temperatura y eso da lugar entonces a que todos esos materiales se unan y se solidifiquen y se forme una masa de roca. Si en el interior quedaron residuos vegetales o animales, esos materiales pueden experimentar unas transformaciones adicionales en condiciones anaeróbicas, dando lugar a la formación de recursos minerales, como por ejemplo el carbón mineral, que es esto que ustedes ven acá. Esto es una roca sedimentaria, una arenisca, y tiene un lente de carbón insertado ahí. El metamorfismo, ya lo explicamos ahora, da lugar a la formación de las rocas metamórficas. Es un proceso de transformación en estado sólido de un material en otro. ¿Por qué ocurre? Por incremento en las condiciones de presión y temperatura en el interior de la Tierra. Esto es lo que hace el metamorfismo, ya lo explicamos ahora. ¿Qué es un sismo? Un sismo es una perturbación repentina que ocurre en el interior de la Tierra derivada de la liberación de energía elástica acumulada. Esa energía viaja como ondas en todas las direcciones y esas ondas, cuando llegan a la superficie, producen una aceleración del terreno. Esa aceleración puede ser horizontal o vertical, o mejor de las dos. Entonces eso implica que nosotros aquí en condiciones superficiales tengamos que tener presente eso para ver cómo diseñamos nuestras estructuras, a fin de que resulten seguras. Ya todos sabemos qué es lo que hace un sismo, los destructores que pueden ser. El país tiene una zonificación del riesgo sísmico, que es lo que hizo la NSR. Hablemos un poquito de lo que es el tectonismo, que este proceso es bien importante para nosotros en mecánica de rocas. ¿Qué es lo que se conoce como tectonismo o teoría de la tectónica de placas? Básicamente lo que dice la teoría de la tectónica de placas, que es un aspecto complementario a lo que es la teoría de la deriva continental, que la promulgó Wegner. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dicen las teorías? Wegner dijo, vea hombre, yo tengo razones para pensar que la Tierra no siempre ha estado como está ahora, sino que en algún momento, hace 225 millones de años, la Tierra estuvo constituida como un solo continente, toda la masa continental estuvo junta o unida. Y con el paso de los años, entonces esa masa continental se ha ido fragmentando y separando hasta lo que tenemos hoy en día, que son 5 continentes. Entonces, eso fue lo que dijo él. Entonces, de ahí se complementó el tema con la teoría de la deriva continental, o con la teoría de la tectónica de placas mejor. ¿Y qué es lo que dice esa teoría? Básicamente, lo que dice es que la Tierra está compuesta, o la superficie terrestre, pues la corteza, está compuesta por un conjunto de cascarones, 8 o 10 cascarones, como manera de baldosas, que están desplazándose por encima del núcleo, de manera relativa entre sí. Entonces, eso explica la deriva continental, ¿cierto? Eso explica que los continentes hoy tengan la posición que tienen y que hace 225 millones de años estuvieron todos juntos. En ese proceso de desplazarse en estas masas de continente, estamos hablando de unas masas con espesor de entre 30 y 70 kilómetros, masas de roca, con espesores de entre 30 y 70 kilómetros que se están desplazando.
Obviamente son desplazamientos muy lentos, no perceptibles por el ojo humano. ¿Por qué? Porque estos son procesos que ocurren en escala de tiempo geológico, ya lo decíamos. Entonces, esos procesos van generando acumulación de energía que se libera eventualmente y da lugar a los sismos, y adicional producen deformación de las masas de roca. ¿De dónde se cree que proviene la fuerza motriz que favorece ese desplazamiento de las placas tectónicas o de la corteza o de los pedazos pues, de corteza? Se cree que proviene de las corrientes de convección. ¿Y qué son las corrientes de convección? Aquí miren, aquí lo tengo muy clarito. Son patrones de flujos circulatorios que se presentan en fluidos calentados en su base. Con el calor, la parte inferior del fluido se dilata y este cambio de densidad produce una fuerza de flotación que hace que el fluido caliente ascienda. Entonces, esto es lo que se supone que, o lo que se cree que produce el tectonismo o el movimiento de las placas, ¿cierto? También hay teorías que hablan de la atracción de la luna, etcétera, pero bueno, todo eso forma parte de la teoría científica y todavía hay muchas cosas por entender. Dentro de ese proceso de desplazamiento relativo de las placas tectónicas, ¿qué son las placas tectónicas? Son los cascarones o pedazos de continente, de corteza, sea oceánica o sea continental. Hay uno que quiero mencionar que es como de los más, diría yo que como los que uno más encuentra en la literatura, no digo que más importante porque pues importantes son todos, y es el fenómeno de subducción de placas. Este tiene mucha importancia por las implicaciones. ¿En qué consiste la subducción de placas? En un proceso de introducción de la placa oceánica, que es más densa, entonces tiende a meterse por debajo de la placa continental. Placa oceánica o piso del océano, tiende a meterse por debajo del piso del continente, dando lugar a la acumulación de energía en toda esta zona, a fricción, eso produce fusión de material, entonces esa fusión da lugar a generación de magma, a puntos calientes eventualmente, y entonces toda esa energía que se va acumulando aquí termina deformando las masas de roca que forman el continente y el mismo relieve oceánico. Este es otro esquema más o menos donde explican el fenómeno y todas las implicaciones que eso tiene. ¿Y eso qué termina haciendo? Deformando las masas de roca. Y si las masas de roca se deforman, pues eso tiene una serie de implicaciones sobre nuestras obras de ingeniería. Taludes en roca o taludes viales en roca, totalmente deformada, que tendremos que analizar o se analizan a ver cómo se garantiza la seguridad de la vía. Esas deformaciones producen entonces rasgos en el paisaje, rasgos típicos, uno de los más típicos de deformación o de fallamiento, de falla geológica, son cambios bruscos en el curso de ríos. En muchas ocasiones esos cambios bruscos de dirección, como el caso del río Cauca, cerca de Santa Fe de Antioquia, donde hace un cambio de dirección de 90 grados y vuelve y toma el nuevo curso, se asocian por lo general a condiciones de falla geológica, ¿cierto? A zonas con presencia de con masas de roca o masas rocosos deformados. Este es otro ejemplo de, miren, esta foto es en este punto, donde se alcanza a ver el suelo, esto es suelo, pero se ve todo el material, conserva rasgos estructurales de la roca original, miren, y el material se ve casi que brechificado. Miren que se ve incluso conserva discontinuidad, miren. Esto viene siendo una discontinuidad heredada del material, miren. ¿Y qué son los procesos geológicos exógenos? Ya lo decíamos ahora. Por eso ocurrió a nivel de la superficie terrestre que se ven favorecidos por la acción de agentes geomorfológicos, tales como el agua, el viento, el sol, la gravedad y los seres vivos. Entonces, hablar de procesos geológicos exógenos equivale a hablar de ríos, quebradas que erosionan, que socavan, que incisan, movimientos en masa, ¿cierto?
meteorización, que ya explicamos que es la meteorización y que hace que una cosa dura como esta se transforme en suelo, como este. La erosión, que produce desgaste de la superficie terrestre. Hay procesos que pueden ser muy complejos de resolver, como estos acabamientos que son grandes, difíciles de resolver, bastante complicados de estabilizar. Obviamente también depende un poco del avance del proceso, ¿cierto? Y que tienen un avance remontante con amenaza, en este caso con amenaza potencial sobre esta infraestructura que se ve aquí arriba. Erosión fluvial, que forma parte de la dinámica natural de las corrientes, a través de ampliación lateral o profundización vertical. El primero se llama socavación y el segundo se llama incisión. Movimientos en masa, que ya lo mencionábamos ahora, que pueden generar unos efectos devastadores sobre la población, con pérdidas de vidas humanas y con pérdidas de vidas de cosas materiales. Es un proceso por un movimiento en masa muy plástico, un material muy viscoso, fíjense ustedes. Así que hay un flujo acá. O deslizamientos como estos. En fin. Estos son lo que llamamos procesos exógenos de los que hemos mencionado ahora.